Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, obtuvo una votación que se ubica entre el 22.1 y el 22.8%. José Antonio Meade Curibreña, candidato de la coalición Todos por México, obtuvo una votación que se ubica entre el 15.7 y el 16.3%. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. Finalmente, el candidato independiente Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón obtuvo una votación que se ubica entre el 5.3 y el 5.5%. Como puede observarse, de acuerdo con la estimación del conteo rápido, los rangos de votación obtenidos por el candidato puntero no se sobreponen con los de sus contendientes, razón por la cual puede confirmarse una clara tendencia de votación a su favor. Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Un año y medio ya han pasado desde las elecciones del 2018 y como todos ya saben, el actual presidente de la República es Andrés Manuel López Obrador, más comúnmente conocido como el Peje por sus detractores y por pues ya la mayoría de los mexicanos. El presidente se toma con mucho humor este apodo, pero ya saben, tiene un buen sentido del humor por lo que muchos hemos visto. Pero bien, y como todo el mundo ya sabe o ya se ha dado cuenta, no ha sido un año fácil, principalmente porque este gobierno ha sido uno de los gobiernos más polémicos de la historia del país, porque al parecer ha sido la primera vez que México tiene al primer presidente de izquierda. Ustedes recordarán que la polémica de las izquierdas y las derechas en el mundo, principalmente en Latinoamérica, no han sido muy bien vistas por el imperio estadounidense y por la mayoría de los otros países que apoyan a las políticas y a los gobiernos de los neoliberales, como le llama el presidente de la República a los modelos neoliberales. Pero bueno, ha sido un año y medio muy intenso, como lo menciono, en donde se han hecho todo tipo de cambios a la Constitución, en donde se han hecho todo tipo de cambios a la forma de ver la política en el país. ¿Quién iba a decir? Todo el mundo está hablando de política. Ya no es algo que a la mayoría de la gente le aburra. Hoy jóvenes se dedican a hablar de política en redes sociales, las benditas redes sociales, como lo dijo el presidente en su primer presentación después de que ganó las elecciones. Y como lo saben todos, ha sido un año muy difícil, muy alegre, muy difícil, muy agridulce. Es una sensación muy extraña. Tenemos al primer presidente de izquierda, como lo mencioné, pero ha tenido que lidiar con fuerzas de derecha, con fuerzas empresariales, con fuerzas de todo tipo. O sea, esto no era tan fácil. Inclusive el mismo presidente, cuando tomó de protesta, dijo que pasados unos meses que las cosas no eran tan sencillas. Es muy difícil saber a lo que te enfrentas cuando lo único que eres antes de esto es simple candidato. Te puedes formular ideas sobre cómo va a funcionar un gobierno, pero una vez estando dentro, las cosas no son tan fáciles. Más principalmente, uno de los principales temas que aún siguen pendientes para este gobierno es el tema de la seguridad.
Y eso es algo que la derecha no le perdona al presidente. La derecha quiere que desde el primer año, es más, desde el primer mes que tomó de gobierno el presidente, la derecha y todos sus detractores, empresarios y todos a los que les caía gordo este personaje, ya lo traían del tingo al tango, ya lo traían bien azorrillado en el sentido de que querían que ya les diera resultados desde el primer mes. Y eso es más que obvio. No se puede cambiar toda la cultura de un país de la noche a la mañana. Es cierto que en campaña todos los candidatos ofrecen muchas cosas, pero lo vuelvo a repetir. Ellos no saben la realidad del país cuando la están afrontando desde la política como candidatos. Ellos lo único que ven es y lo único que les interesa en ese momento es llamar tu atención, llamar a que tú votes o que tú los apoyes para poder ganar una elección. Una vez entrados en el gobierno es otro cantar. Y todos los mexicanos nos hemos dado cuenta. Hasta hace poco o hasta hace unos años no sabíamos que la Suprema Corte de Justicia tenía tanto poder como el que tiene. Es más, ni siquiera sabíamos que existía esto, o si sabíamos ni nos interesaba. Y en este año se dio a conocer que había jueces corruptos, había jueces que ganaban más que el presidente, había diputados federales, legisladores, gobernadores. Se hizo todo un alboroto. Como lo vuelvo a repetir, fue un año muy intenso. Han pasado muchas cosas. La primera de ellas es que el presidente ha tenido que lidiar con fuerzas como la de los empresarios, en donde los empresarios no tomaron para nada bien que se haya cancelado, para comenzar, el aeropuerto de Texcoco, porque se canceló. Que ahora se esté construyendo en el aeropuerto de Santa Lucía. Los empresarios no le perdonan al presidente o al peje que se haya construido en vez de en Texcoco, que se haya construido en Santa Lucía. Se está construyendo ya se iniciaron los trabajos de la construcción. No les perdonaron tampoco que ya no les condonen impuestos. Ahora todos los empresarios tienen que pagar sus impuestos. O al menos eso es lo que se está hablando, de que ya ellos tienen que empezar a pagar sus impuestos, como todos los mexicanos. Ha sido muy polémico. Aún existe la mafia del poder, por lo que podemos ver. Solo que ahora ya no está en el gobierno. O al menos eso es lo que nos dice el presidente. Ahora ya la mafia del poder es la que encabezan aquellos empresarios a los cuales no les agrada este presidente. Ahora la mafia del poder está en manos de Fernández de Ceballos, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Peña Nieto, de Salinas de Gortari, de Carlos Slim, de todas esas personas a las que tanto daño le han hecho al país, pero que nosotros no teníamos ni idea. Este año ha sido un año de revelaciones. El año en el que los mexicanos nos hemos dado cuenta que la política no es como nosotros creíamos. No es algo que sea tan sencillo y tampoco es algo que solamente sea para los políticos. La política debería ser y debió haber sido siempre para todos los mexicanos. La mayoría de los países en donde son considerados primermundistas, la mayor parte de su gente se involucra en la política, tiene decisiones y es partícipe de las decisiones de sus congresos. También paga sus impuestos y también tiene sus obligaciones como contribuyentes, pero lo principal, se interesan por sus países. El mexicano pues el mexicano es el mexicano. Lo han tenido comiendo espárragos durante tanto tiempo, con telenovelas, con series de narcotraficantes, con música, con Televisa, con TV Azteca, con todos esos canales que siempre han sido tradición en el mexicano, con las novelas, con las caricaturas. Pero al parecer en este año el mexicano ha despertado. Es cierto, con el despertar también viene ese contraste de que ahora ya todo parece caótico. Ahora ya cualquier noticia es causa de burla, es causa de enojo, es causa de disputa. Porque ya cuando en años anteriores o cuando en secciones anteriores la política era solo de los políticos y la gente no le interesaba, al mexicano no le importaba si un político se había robado, si otro político como Noroña o como el PT o como el PRD habían traicionado al otro. Al mexicano no le importaba la política.
En esta ocasión, en este primer año, hemos visto cómo la gente se ha volcado completamente o a apoyar al partido del gobierno o a atacarlo. No hay de otra. Así es, no hay tintas medias. El mexicano que apoya al gobierno y que apoya el partido de Morena está constantemente en las redes sociales, viendo tweets, viendo comentarios en Facebook, viendo videos de Facebook, comentando en videos de Facebook, en videos de YouTube, en todas partes apoyando al presidente, los que están de parte de Morena. Y los que están en contra del gobierno actual solamente están en contra de un personaje. Es lo más curioso y lo más triste de todo esto. No tienen un argumento las personas que están en contra del gobierno actual. Solamente están detrás de un solo personaje. ¿Y quién? Andrés Manuel López Obrador. Si recordarán todos ustedes, en años y en sexenios pasados, los gobiernos siempre se enfocaban a desacreditar, a hablar pestes de este personaje, diciendo que era un peligro para México, que le iba a llevar a Venezuela, que el peso se iba a devaluar, que todo el país se iba a ir a la quiebra, y pues no ha sucedido. Para la mayoría de los analistas que auguraban que ganando este presidente todo el país iba a estar en la miseria total, pasaron los meses, pasaron 2 meses, 3 meses, medio año y ahorita el año, y el país sigue en pie. O sea, nos llenaban la cabeza durante los sexenios pasados de miedo, diciéndonos que esta persona era el socialismo, era el comunismo, y era lo peor, que era Nicolás Maduro, que era Hugo Chávez, que era Fidel Castro. Nos ponían las televisoras, los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio, todos nos decían que este personaje nos iba a llevar a la debacle total en el país. Aún no ha sucedido. No quiere decir que no llegue a suceder. Pero los sensacionalistas que se volvieron estos personajes hicieron crear en la gente una paranoia a una persona irracional, estúpida. Entonces, como lo vuelvo a mencionar, en este país ya solamente existen ahorita 2 divisiones. Una que apoya al gobierno y otra que está en contra del presidente de la República, del personaje que le creó Fox, Calderón, Peña. O sea, todo fue... O sea, podría pasar a la historia como cualquier otro presidente, como Fox, como Calderón y como Peña. En el sentido de que a lo mejor no logra nada, a lo mejor llega a robar, a lo mejor llega simplemente a pasar como si nada, y puede que haga cosas buenas, pero sean más las cosas malas las que hablen de él cuando termine su sexenio. Pero no es nada de lo que dijeron durante tanto tiempo los que lo tachaban de populista, los que lo tachaban de pésimo gobernante. La historia nos ha dicho que los pésimos gobernantes siempre fueron Fox, Calderón y Peña. Y es triste ver que, a pesar de que no tienen argumentos, esas personas que están en contra del gobierno actual lo siguen atacando por un odio irracional hacia esta persona. Les preguntan en las calles por qué marchan, porque ha sucedido lo que nunca había pasado en este país. La clase alta o media alta o la clase media ha salido a marchar, cuando en años anteriores o en secciones anteriores los que salían a marchar era la clase obrera, la clase trabajadora, la que exigía mejores condiciones laborales, la que exigía más prestaciones, la que exigía menos horarios de trabajo, la que exigía cualquier tipo de cosas ante injusticias, ante gobiernos represores, que hemos tenido gobiernos represores, y durante mucho tiempo nos habían dicho que esta persona iba a ser un dictador, un represor. Este año ha demostrado todo lo contrario. De represor no tiene nada, de dictador no tiene nada. Existe libertad de prensa, existe libertad de comunicación. Ahorita personas como yo, como cualquier otro que exista en YouTube, puede hablar sobre la política sin el miedo a que el gobierno nos llegue y nos diga cualquier cosa, o que no podemos hablar de estos temas, o que no podemos hablar de otras cosas. Cuando menos por parte del gobierno federal ya no existe ese miedo. Ahora, lo que se está admitiendo es que de quien debemos cuidarnos realmente es de los gobiernos en donde radiquemos, en el estado donde radiquemos o en el gobierno municipal donde radiquemos.
Ahora ese es el verdadero problema. Y la gente lo omite, pero no voy a ahondar en ese tema. A lo que quiero llegar es, ha caído como una guacanada de agua fresca o de aire fresco a este país que exista un hombre que haya llegado a romper los moldes con el que se había formado la política de siempre, la política de nuestros padres, la política de nuestros abuelos, esa política tan podrida que se había olvidado de lo más importante, que es que todos los que son o que trabajan en la política son simple y serán siempre servidores públicos. No son los dueños del país, no son los que a quienes tú debes de rendirles tributo. Son simplemente personas que tienen un cargo público, el cual fueron electos por decisión popular, por una votación a las cuales ellos representan a un distrito, a un estado, a un municipio. Ha sido un año muy difícil, sí, porque como lo vuelvo a repetir, este gobierno ha tenido que enfrentarse con todas las fuerzas públicas, con las fuerzas privadas, con las fuerzas empresariales, con las fuerzas extranjeras, y en donde afortunadamente ha salido airoso. Tal vez no perfectamente como hubiésemos querido, pero ha salido airoso, en donde ha demostrado que su punto era cierto. La corrupción es lo que ha matado a este país durante décadas. Y es bueno saber que existe una persona en el gobierno que está intentando erradicar todo ese mal del gobierno. Pero aquí debemos tomar en cuenta nosotros algo muy importante. Una sola persona no puede cambiar toda la cultura de un país. Si tú, si yo, si nuestros amigos, si nuestros hermanos, si nuestra familia tiene esa idea de que llegar al gobierno es llegar a hacer dinero, desde ahí estamos mal. Porque si nosotros no cambiamos esto, no importa que Morena, no importa que el PT, Encuentro Social, o hasta los partidos de la oposición, que ahora son oposición y son minoría, tal vez ellos tenían buenas intenciones, pero tristemente las personas que llegan a ocupar sus puestos en el partido político, en el Congreso o en el municipio o en el estado donde se encuentren, los puestos políticos y públicos que tienen los usan únicamente para enriquecerse. Esa cultura mediocre de la gente que dice, no, es que si el que no tranza no avanza, no, pues es que la política es para hacer dinero, no, es que mira, si eres un regidor yo te voy a traer mi camionetona, mis casas, como ha pasado. Este año, como lo vuelvo a repetir, ha sido tan polémico porque se han descubierto infinidad de cosas. El gobierno no le interesa ir detrás de los políticos anteriores, porque lo que él dice es que para mí es más importante trabajar que voltear atrás y perseguir a expresidentes o exfuncionarios, porque voy a perder el tiempo. Y ese tiempo que voy a perder, esa energía que voy a gastar persiguiendo a políticos corruptos, la puedo ocupar en hacer cosas para el país. Ha sido un gobierno muy diferente a otros, porque en comparación con Peña, con Fox, Calderón, este presidente se acerca a la gente, escucha a la gente todos los días de toda la semana, excepto sábados, hasta sábados y domingos trabaja. Pero de lunes a viernes tiene las conferencias en donde la prensa va y le dice lo que quiere, le pregunta lo que quiere, le habla como quiere al presidente, y el presidente aguanta vara, como todo buen mexicano debiera ser. No los reprime, no les dice qué pueden preguntarle, que no. La gente, personajes, todos los periodistas que están ahí van y preguntan lo que les sale de su corazón o lo que les sale de su editorial, y el presidente responde. Lo único que el presidente les ha dicho y les pide que por favor entiendan que en la democracia la comunicación debe ser de ida y de vuelta. Así como tú me cuestionas, yo tengo el derecho de responderte, y no por eso te estoy coartando tu libertad de expresión. Simplemente significa que así como tú tienes el derecho de cuestionarme mi trabajo, yo tengo el derecho de responderte y replicarte que lo que tú me estás diciendo no es completamente cierto, ¿sí?
tengo el derecho a lo que se le llama derecho de réplica. Y eso los periodistas actualmente, al menos hasta hace unos meses, hasta hace medio año, no lo entendían. Personajes como Jorge Ramos, personajes de Televisa o de TV Azteca o de cualquier otra televisora, radiodifusora o prensa escrita, como el Deforma, que comúnmente ahora ya se le conoce popularmente como el Deforma, le hacen preguntas y cuestionamientos haciéndolo caer en el tendencioso y amarillista, y en donde el presidente dice: ok, yo voy a contestar tu pregunta, pero lo que tú estás diciendo es mentira y yo tengo el derecho de decir que tú mientes. Tú puedes seguir publicando lo que quieras en tu revista o en tu canal, en la televisora, pero si lo que tú dices es falso, la gente tiene derecho a saber mi opinión sobre lo que tú me estás cuestionando o sobre los datos que tú tienes. Y bueno, así ha sucedido en infinidad de casos. El caso de Jorge Ramos de Univisión, en donde prepotentemente fue Jorge Ramos y le hizo preguntas y cuestionamientos al presidente, en donde casi se vio como una pelea de box, en donde el presidente trataba de explicarle y Jorge Ramos le decía: no, pero es que usted miente, y en donde el presidente le decía: no, pero es que mis datos son diferentes. De ahí salió la dichosa frase de: yo tengo otros datos, en donde la oposición se mofó de esas palabras que dijo el presidente, en donde la utilizó para hacer burlas, hacer memes, porque ahora ese es otro detalle. Las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo para el presidente. En Facebook, Twitter o YouTube, tú puedes desde ayudar al presidente desmintiendo a los que están haciendo algún tipo de noticia amarillista con falsos argumentos, o como puedes ser el amarillista que puedes atacar al presidente donde quieras con libertad. O sea, aquí no hay de que alguien te reprima, que te persiga por los tipos de pensamientos que tú tienes. Pero, atente a las consecuencias en el hecho de que ahorita la gente está dividida en este tipo de pensamientos. O apoyas al presidente o lo atacas. Aquí hay un detalle que también debemos tomar en cuenta a esas personas que siguen al presidente. Debemos ser también un poco objetivos en cuanto a las cosas que nos dice la oposición, porque ni tanta mentira hay dentro de las palabras de los que están en contra del presidente, pero tampoco tan certeros somos nosotros al saber si lo que dicen es falso o no. Vaya, a lo que me quiero referir es que yo puedo pecar de fanatismo si no escucho cuando menos lo que dice la oposición. Aunque ahorita es un poco difícil saber diferenciar entre qué es verdad y qué es mentira, pero siempre podemos tomarnos un poquito el tiempo de ir a investigar, de ir y leer la Constitución, de ir a leer de escuchar las mañaneras, de ir y leer la opinión de los que están en contra y comparar la información para saber y formarnos un criterio propio. No simplemente decir: tú estás en contra del PG y por tanto eres de la mafia del poder. Esos son argumentos chafas, esos son argumentos que no van a convencer a nadie. Y ellos van a estar en su derecho de decirles: a ver, pinches chairos, porque esa es otra de las cosas que en la actualidad se le ha catalogado a los que defienden al presidente como chairos. Y también a los de la oposición como derechangos o derechangos apartidistas, o como ustedes le quieran llamar, o la mafia del poder. Pero bien, el punto de esto es que aquellas personas que defienden al gobierno deben tener argumentos. No solamente porque estén a favor de un gobierno puedan decir o insultar, porque hemos llegado también, esa es otra de las cosas. En este año se ha dado mucho el problema de que el fanatismo nos lleva a enojarnos y a insultar a las personas, y que un insulto lo consideramos ya como un argumento. Y no debería ser así. El debate político debe estar abierto al diálogo, a saber. Pero si las dos partes lo único que hacen es ofenderse e insultarse, de nada sirve tener libertad de expresión, ¿sí? Porque ni uno de los dos entiende
que la política es esto, debatir ideas, entender que si se quiere argumentar, se tiene que argumentar con datos, con hechos. Y ni uno ni otro los tiene. Ni la derecha ni la izquierda los tienen. Y eso es lo más triste, que se han utilizado esta herramienta de las redes sociales solamente para criticarse unos a otros. Y en nada favorecen ni al presidente ni la oposición a la oposición contra el presidente. Todos los gobiernos necesitan un contrapeso para que pueda hacer muy bien su trabajo y que no se les olvide de dónde vienen. Pero tristemente en México no hay oposición. Los partidos políticos ahorita se la han gastado únicamente en criticar por criticar sin argumentar lo que se dice. Usan mucho la retórica de que cómo es posible que ya siendo gobierno el país siga en crisis económica, que el país siga en inseguridad, que el país siga estando con corrupción. Y eso es algo que se malinterpreta mucho del presidente, porque el presidente dice que utiliza mucho esta frase de que llegamos a un gobierno en donde nos entregaron un país en crisis e inseguridad. Todos los gobiernos anteriores que estuvieron aquí no hicieron nada. Y eso trajo consigo que ahorita la cultura del mexicano esté mal. En donde ya la corrupción está metida hasta el tuétano de las personas comunes. Y eso no es fácil de erradicar. Eso no se puede erradicar de la noche a la mañana. Sí es cierto que este año fue el más violento en ejemplo con los periodistas, pero debemos tomar en cuenta de que el presidente únicamente es el presidente de la república, pero cada estado tiene a su propio gobernante. Y ahorita no es excusa, porque en Veracruz, según lo que he escuchado, actualmente el estado se encuentra decayendo cada vez más a pesar de tener a un gobernante de Morena. Entonces esta persona no puede estar detrás de sus trabajadores constantemente si no hacen su trabajo. O sea, él puede estar detrás de ellos, pero es la gente la que le debe exigir a su gobernante que se ponga a trabajar, que intente hacer lo mejor posible su trabajo para dar resultados. Y no solamente decir que el gobierno federal es el único que tiene que estar a cargo de la seguridad del país, porque esto no es así. Si le dejan todo al presidente, entonces ¿para qué tenemos gobernantes estatales? ¿Para qué tenemos gobiernos municipales? Muchos de los que llegan a ver este video saben bien que el gobierno municipal y el estatal tienen tanta culpa como el gobierno federal sobre la inseguridad del país. Tanto es así que muchos ya hasta tienen idea o creencia de que los gobernantes son aliados de los delincuentes, y eso es algo muy triste. Es algo muy triste el saber que el ciudadano sabe la realidad de su comunidad, pero siempre quiere echarle la culpa a una sola persona. Ahora, no estoy diciendo con esto de que el presidente no tenga nada de culpa. Es obvio que es el gobernante que tenemos como representante popular de todos, debe tener algo de culpa. Pero eso yo se lo dejaría más que nada a los presidentes que ya tuvimos, que durante su sexenio no hicieron nada y que se fueron, y en vez de dejar un país estable, dejaron un país endeudado, dejaron un país con más índices de criminalidad, dejaron un país con menos derechos laborales, dejaron un país con los más bajos niveles de crecimiento económico. Pero un crecimiento no solamente económico real, sino un desarrollo social real. Dejaron más pobreza en el país a su paso, y aparte de eso se enriquecieron. Calderón, Fox y Peña tienen detrás de ellos toda un historial en donde se les ha demostrado que se han hecho ricos a su vez que han llegado al gobierno. Esperemos a que termine el gobierno de este señor para poder decir que lo investiguen los que sigan de él, para saber si él también hace lo mismo, de que se llega a enriquecer o lo único que quería era el poder. Pero mientras no sea así, ¿por qué tachar a alguien si ni siquiera sabemos nada? Ahora, tenemos a toda la prensa detrás de él, pero los medios de comunicación ya están, ahora sí critican al presidente, realmente lo critican, cuando en anterioridad no. Los medios de comunicación estaban para trabajar en el gobierno,
para hablar bien del gobierno, no cuestionaban realmente nada. Ahora ya no es así. Entonces, si los medios de comunicación o los periodistas reconocidos, como ahorita un ejemplo se dio el último caso de una tal Anabel Hernández, en donde ella desde el gobierno de Fox vino siguiendo la historia de un exfuncionario público llamado Genaro García Luna, en donde ahorita en Estados Unidos ya lo apresaron por haber sobornado al gobierno estadounidense para traficar droga. O sea, si antes que el gobierno te podía quitar la vida por hablar de política y aún así había periodistas que se atrevían a hacer su trabajo, ¿cuánto más no ahora, que ahora tienen total libertad para poder expresarse? Entonces, es algo que debemos de ponernos a pensar. Este primer año de gobierno de este personaje, digo personaje porque tristemente así lo ve mucha gente, como un personaje que durante años, para los que lo ven para bien, ha luchado por el bienestar de la gente humilde, la gente pobre. Un personaje que para la gente que lo ve para mal, lo ha visto como un oportunista que se ha cambiado de partido en partido y que ha vivido del erario público según su entender. Pero la política en México y en todos los países es igual, salvo algunas excepciones de algunos países en donde a la burocracia, a los políticos de sus países no reciben tanto dinero como en México. Algo es cierto, en México la política está muy mal amañada. Los funcionarios que trabajan en el gobierno deberían trabajar para servir, deberían sentir el honor de poder servir a su patria como es en otros países. Pero en Latinoamérica y básicamente en todo el continente americano eso es tema debatible. Así no funciona. En este continente, en los países que existen en este continente, todos se basan al dinero. Únicamente trabajan por dinero y no por servir a su patria. Tal vez eso es lo que nos falta, de trabajar para quienes gobiernan y no para ellos, para sus intereses propios. Tal vez solamente así el país cambie, pero también su gente. Porque recordemos que los personajes públicos no son otra cosa más que personas a las cuales les dieron la confianza muchas personas para poder representarlos, para poder plasmar su idea de una nación, para poder plasmar su idea de una utopía diferente. Ha sido un año difícil y estos años que vienen van a seguir siendo igual de difíciles. ¿Por qué? Porque hasta que este personaje no logre hacer los proyectos que él planea, hasta que no logre hacer los proyectos que él planea, el país no va a avanzar. Porque según su entender, cuando el país ya tenga una refinería, cuando termine su aeropuerto, cuando termine el istmo de Tehuantepec, cuando termine el Tren Maya, cuando terminen de sembrar las hectáreas de árboles frutales, sembrando vida pues, cuando se termine de dar las becas a jóvenes, ancianos y discapacitados, cuando se terminen de dividir todo lo que son los aparatos burocráticos como relaciones exteriores, comercio, ¿cómo se le llama? Turismo, cuando sector salud, cuando medio ambiente, cuando todos esos organismos se dividan en toda la república, cuando los empresarios empiecen a invertir en México acatando las nuevas normas para poder operar en el país, cuando la zona franca fronteriza, todas las empresas utilicen el crédito que se les ha dado para el 8% del IVA, cuando las gasolineras aprendan y trabajen realmente para beneficiar al mexicano. En fin, muchas cosas que aún faltan por establecerse bien. Sabemos que la gasolina no va a bajar hasta que las refinerías estén trabajando y que México sea autosuficiente y no tenga que seguir comprando gasolina al extranjero. Sabemos que el gas, que la electricidad y todo eso van a ser más baratas cuando todas las empresas de la energía en el país estén siendo subastadas por empresas mexicanas y no por empresas extranjeras. Son muchas cosas,
El país también va a dejar de ser corrupto cuando los mexicanos, cuando los policías, cuando los gobernantes estatales, municipales, cuando los regidores, cuando los diputados, cuando los senadores, cuando militantes de todos los partidos estén militando en un partido político por vocación de servicio y no por querer amasar una fortuna a través de la política, a lo mejor en ese entonces el país mejora. Mientras tanto, dudo mucho que pueda cambiar este país. Pero tenemos gobierno de izquierda. Aprovechemos esta oportunidad de tener una perspectiva diferente de cómo gobernar y tal vez entonces podamos debatir bien y entender con argumentos lo que es la vida pública y la política en un país. Y tal vez entonces dejemos de lado el infantilismo de decir que la política, que yo quiero que ya me cumpla mi seguridad, quiero que ya mi país sea primermundista, ok, pero eso se logra a través del tiempo y a través del esfuerzo y el trabajo de todos. Sin más me despido, amigos, espero que esta reflexión de este primer año de gobierno del PG haya sido de su agrado, ojalá y lo compartan y le dejen una manita arriba si les gustó el video de un servidor y nos vemos en el siguiente video, amigos. Chao. Y va a triunfar. En estos últimos días he recibido muchas muestras de apoyo, de solidaridad de ustedes, de trabajadores, de amas de casa, de campesinos e indígenas, de comerciantes, de profesionistas, de intelectuales, de artistas, de empresarios, de todo el pueblo. Por eso vuelvo a repetir, de todo corazón, les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias, amigas y amigos.